Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Destino México, Migraciones y Movilidades, un podcast del Colegio de México donde vamos a hablar de México como país de destino. Y me encanta tener hoy a Luisi Pedrosa, profesora investigadora del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México, para hablar de políticas migratorias en su complejidad. Y me encanta que tengamos este espacio, Luisi, porque pues tú y yo hemos hablado de México como destino, México como país de emigración, México en las políticas migratorias de retorno y la intersección de la política exterior con la política migratoria, pero me encanta empezar en este segundo episodio del podcast hablando de lo complejo que pueden ser las políticas migratorias, justo porque un país puede jugar distintos roles, porque México, pues digamos, ha sido siempre país de emigración, pero en realidad me encanta que nos hables también del proyecto de pensar que todo emigrante es un inmigrante y que en realidad es difícil separar estas categorías. Entonces empecemos por entender un poco el papel que puede jugar México y la política migratoria si México quiere ser un destino, pero un poco en esta complejidad o en esta discusión de cómo podemos ser destinos si somos también un país de emigración. Así que bienvenida, Luisi. Es un gusto estar acá y conversar sobre este tema que me ha inspirado en mi investigación en los últimos años, el de la complejidad de las políticas migratorias. Y como bien lo acabas de relatar, la idea de la cual parto es una idea muy sencilla, que toda persona inmigrante en un país es al mismo tiempo una persona inmigrante de otro país y que ambos países ven a la misma persona de maneras distintas, pero al mismo tiempo que todo país tiene políticas hacia las personas inmigrantes y hacia las personas inmigrantes. Hay políticas migratorias de entrada y de salida, y además políticas que más allá del puro movimiento de cruzar fronteras de la entrada y de la salida se refieren a el conjunto de derechos que tienen las personas una vez que ya entraron, que se encuentran en el territorio, o una vez que salieron, hacia las políticas hacia las diásporas, hacia las personas migrantes, y aún más, el panorama se vuelve aún más complejo cuando pensamos en que las trayectorias migratorias no son necesariamente unidireccionales, y además la migración no solamente se da una vez en la vida de manera definitiva, sino que hay trayectorias recurrentes, temporales, circulares y sobre todo, como tú bien sabes, migración de retorno. Entonces es esta idea de comprender la política migratoria en su complejidad, el quehacer estatal ante diferentes grupos de migrantes y ante diferentes direcciones de movimiento, la que me ha motivado mucho a cuestionar esta división un poco facilona que se ha hecho en la literatura y en el mundo de la política también, de pensar en que unos países son países de emigración y otros son países de inmigración, como si estas fueran identidades arraigadas y no fenómenos que están en constante dinamismo, como tú bien sabes. Me encanta que dices, es una idea muy sencilla y lo es, pero en realidad no se había hecho antes, o sea, no se había pensado de esa manera compleja o conjunta, ¿no? Que una persona no deja de tener diferentes formas de analizarse, digamos, simplemente por el lugar donde vive, pero que en realidad las políticas, pues, han estado siempre disasociadas porque se han pensado en el origen, en el destino, y a mí me encanta poder empezar a hablar de México como país de destino, cuando en realidad, pues quizás también podríamos decir, bueno, es una dicotomía falsa, porque en realidad también vamos a ser un país de emigración, un país de retorno, un país de tránsito, ¿no? Entonces, también cómo se pueden conciliar estos distintos sombreros del país, estas distintas formas de ver a la migración que en realidad confluyen en el mismo territorio. Creo que es súper interesante que nos ayudes a pensar en eso, ¿no? En los diferentes sombreros que pueden tener estas políticas migratorias y en realidad, digamos, si se pueden o no separar, ¿no? Y qué perdemos o qué ganamos de ver una sola dirección. Yo creo que han estado separadas tradicionalmente por muchas inercias que seguimos tanto en el plano académico como en el de las políticas públicas. Y el caso de México nos permite entenderlo o ilustrarlo muy bien. Nuestra situación por muchos años
fue principalmente la de un país de gran emigración. No significa que nunca tuviéramos inmigración, siempre la hemos tenido en alguna medida, pero obviamente el fenómeno de la emigración era pues cuantitativamente mucho más importante, mucho más relevante. Entonces, había buenas razones para justificar un enfoque, digamos, sobre todo en México como país de origen o país de emigración. Lamentablemente, este tipo de inercias tienden a congelarse en la investigación y nos impiden tener la presteza, la flexibilidad para atender cuando estos fenómenos están cambiando. Y en México la situación cambió dentro de un par de décadas, ¿no? Hoy estamos frente a un perfil migratorio muy, muy complejo. Pero yo diría que estamos de cualquier forma en la academia mexicana bien paradas, bien parados para empezar a analizar las políticas migratorias mexicanas en su complejidad, o por lo menos mejor parados que buena parte de la academia en el mundo, sobre todo en el mundo occidental, donde el enfoque ha sido principalmente en las políticas migratorias como inmigración y también como integración, ¿no? Si tú analizas la cantidad de bases de datos que existen sobre políticas de inmigración o índices que miden y comparan estas políticas de inmigración e integración, el número de estos índices es vastamente superior al número de índices e instrumentos comparativos que nos permitan analizar entre países, entre regiones, las políticas de inmigración, de vinculación con las diásporas. Y yo me he ocupado en los últimos años de tratar de imaginarme por qué hay estos sesgos en la investigación, ¿no? Y creo que se debe en principal, en un plano principal a que ahí es donde se ha financiado la investigación, ¿no? En países altamente desarrollados, sobre todo en el panorama atlántico, estadounidense, europeo, donde también los intereses de políticas públicas determinan a dónde se va la financiación de la investigación, y los intereses de las políticas públicas son sobre todo en la inmigración y en la integración, porque lo atribuyen como el fenómeno que nos importa, que nos concierne, y eso de la inmigración y las diásporas, bueno, pues es más bien como de países en desarrollo, de otras regiones. Y este tipo de divisiones ha llevado a una compartimentalización, a una división en el plano académico de los que trabajan integración de inmigrantes y los que trabajan diásporas, ¿no? Como por carriles, si quieres, paralelos, porque a veces utilizan conceptos muy similares, pero separados, en líneas que no se encuentran. Y yo le apuesto más, como bien sabes, pues a las intersecciones, a que aprendamos de los marcos analíticos de unos y de otros, y a que aprendamos a ver cómo están conectadas estas políticas, porque yo creo que sí hay conexiones. Si tú ves una ley como la nuestra en México, la ley de migración, los principios que están enunciados en la presentación de la ley, pues son principios de carácter general, que se supone que se apliquen a toda persona migrante, no solamente a las personas inmigrantes o emigrantes. Y un país como el nuestro, ya en 2011, la discusión política había llegado al punto de reconocer que es necesario pues pedir coherencia en la aplicación de estos principios para diferentes poblaciones de inmigrantes. Está la pregunta, obviamente, de si tal coherencia existe en la implementación, ¿cierto? Pero enunciado en el plano de los principios parece que así es, que así se exige, pedir coherencia. Y esto revela la riqueza de enfocarnos en países con perfiles migratorios complejos como México, que están, parece, bastante más conscientes que otros países de que tenemos grupos inmigrantes, emigrantes en tránsito, poblaciones en busca de refugio, y por eso me interesa tanto analizar si los principios, las políticas que se aplican a un grupo
se aplican con igual coherencia a otro grupo dentro de los mismos marcos regulatorios. ¿Y dónde ubicamos a México en esa evaluación? México, te voy a hablar un poco de una investigación muy reciente que acabamos de terminar la recolección de datos y de publicar los reportes de investigación, reportes de caso. Y es una investigación que comprende 32 países en 3 regiones del mundo. Y digamos que en ese marco te puedo ubicar a México, ¿no? Respecto a 32 países de diferentes perfiles migratorios, de diferentes niveles de desarrollo socioeconómico y de diferentes regímenes políticos. Tratamos de tener una muestra muy diversa en 3 regiones del mundo: Europa, Asia, y la tercera es Latinoamérica y el Caribe. Y México se halla yo diría, en la buena compañía de países latinoamericanos y caribeños, en un grupo de países que ejercen poca selectividad a la migración, es decir, cuyas políticas migratorias son generales y seleccionan poco entre grupos de migrantes, ya sea por etnia o cultura o nacionalidad o incluso nivel de habilidades, ¿no? Está toda esta discusión en inglés de skill-based selectivity, ¿no? De cómo se seleccionan las personas migrantes según su nivel de cualificaciones profesionales. En México hay poco de eso y estamos en este grupo con otros países latinoamericanos donde las reglas de entrada son bastante generales. De tal manera que si incluso existen políticas de entrada para personas trabajadoras migrantes, se trata de una categoría general y no de categorías que seleccionan demasiado entre los tipos de cualificaciones. Aún más importante es que en este clúster de países, en este grupo de países donde está México, el derecho de entrar a un país, la visa de entrada, no determina una limitación de derechos ya que las personas son residentes. Es decir, se les otorga derechos amplios de residencia a las personas migrantes. Si miramos a la otra cara del fenómeno, que siempre me gusta mirar, es decir, hacia las políticas, hacia las personas inmigrantes, políticas de salida, en primer lugar de migración y luego de vinculación con la diáspora y de retención de ciudadanía por las personas emigradas, lo que vemos es que acá México está muy alto en el ranking de países que han desarrollado políticas hacia sus diásporas, muy bajo en términos de limitaciones a emigrar, limitaciones legales a emigrar. Hoy en día son pocos los países que controlan la emigración en el mundo, pero si nos enfocamos en las políticas de control de salida, empezamos a ver un panorama fascinante de variaciones, que se ejercen diferentes tipos de control para poblaciones, por ejemplo, altamente cualificadas. Es decir, que si eres médico o recibiste una beca, es el caso de México, recibiste una beca para hacer un posgrado y esta beca era una beca estatal, entonces se te exige dar una retribución a tu país para poder después emigrar, ¿no? Entonces son pequeñas formas de control de la emigración que procuran asegurar que exista alguna retribución de aquellas personas en las cuales se ha invertido mucho para evitar la fuga de cerebros, ¿no? El desperdicio de capitales, ¿no? México se halla ahí en una configuración muy particular porque extiende derechos sociales, derechos políticos a sus poblaciones emigradas de una manera muy, muy generosa, digamos, y ha innovado muchísimo en este aspecto, pero también controla de ciertas formas la salida de sus personas más cualificadas e intenta mantenerlas en redes para tratar de aprovechar sus talentos, aunque sean residentes en el exterior. Así que ahí se encuentra México en términos comparativos. Detengámonos un poco más en esta idea de la selectividad y de cómo México podría, de diferentes maneras, cambiar sus políticas migratorias, pensando en que, por un lado, podría querer ser más acogedor, más abierto, más incluyente, por ejemplo, a ciertas poblaciones, pero también pensando que podría generar ciertas políticas de disuasión o de control migratorio que a la larga en realidad
hagan más difícil la llegada para algunas personas, ¿no? O sea, como que en realidad toda esta discusión, como tú mencionabas, de la posibilidad de emigrar por las calificaciones, por las habilidades, ¿no? Que llevan muchas veces a colocar, por ejemplo, a Canadá como un modelo de selección, porque viene a su vez acompañada de política migratoria de integración, ¿no? Digamos, ¿tú dónde ubicas en este análisis la relación entre las políticas de selección de inmigrantes y de integración de inmigrantes? Y si México decide tener ciertos cambios, pues un poco hacia dónde podría ir o te gustaría que vaya pensando en esta idea de que queremos que sea más incluyente o menos excluyente para las poblaciones migrantes. Es una pregunta fascinante porque me haces pensar en una de las áreas de políticas migratorias que quedan todavía, que son grandes pendientes en México, que es la del desarrollo de políticas de integración pues más amplias, más cuidadosas, más ambiciosas, más adecuadas a las diferentes necesidades de diferentes grupos de personas migrantes, ¿no? Pero si comparamos a México, que como te decía antes, es un país donde la selectividad no es muy alta, donde la entrada es más bien generalizada y el cúmulo de derechos es más bien también generalizado para toda persona admitida como trabajadora migrante. Si lo comparamos con otros países que tienen este sistema de puntos, por ejemplo, muy famoso de Canadá, y de países como Australia también. Bueno, lo que observamos en estos países es que dependiendo exactamente de las características del sistema de puntos, eh, obtienen un aprovechamiento distinto de estas personas trabajadoras migrantes, obviamente, pero en general, y ahí si quieres lo discutimos más a fondo, pero según sé, hay procesos de descualificación de las personas migrantes al entrar y al tratar de integrarse a los mercados laborales. Y es difícil que aún en estos sistemas de puntos que están supuestamente orientados a garantizar mayor eficiencia y un emparejamiento mejor entre oferta y demanda, incluso en estos sistemas de punto es difícil evitar esos procesos de de-skilling, de descualificación, de desaprovechamiento de talentos y de habilidades de las personas migrantes. Y lo que sí me preocupa respecto a los sistemas que ejercen gran selectividad en la entrada es que luego condicionan el goce y la garantía de derechos para las personas migrantes dependiendo de cómo entraron. Y esto es algo que me fascina desde un punto de vista de políticas públicas, del aprovechamiento de talentos de las personas, ahí donde tienen talentos, donde deberían ser aprovechados en la economía, pero también desde un punto de vista ético, que respete un poco más las trayectorias migrantes y el dinamismo, la flexibilidad de los planes de vida, de los proyectos de las personas migrantes. Me voy a tratar de explicar. Cuando un país selecciona demasiado específicamente la entrada de ciertas personas y les otorga derechos y obligaciones respecto a ese momento de entrada, al carácter como son admitidas y no les da oportunidad de cambiar sus perfiles, de cambiar empleador, de cambiar de sector de trabajo, una vez habiendo entrado al país y habiéndose convertido en personas residentes, pues entonces es como si las congelara en ese momento de la entrada, como si detuviera su capacidad de desarrollarse y de adquirir incluso nuevos talentos, nuevas habilidades, una vez siendo residentes en los países en los que han sido admitidas. Entonces, es una situación desigual con respecto a las otras personas de la comunidad. Es como si a las personas migrantes se les admitiera solamente para ciertos trabajos y se les congelara ahí, ¿no? Y es algo para lo cual los sistemas de puntos están un poquito mejor habilitados, porque no suelen congelar a las personas ahí donde han sido admitidas, ¿no? Pero para mí es la clave de por qué es importante estudiar la selectividad de la migración, porque a mí me interesa evaluar si los países congelan a las personas en el estatus en el cual fueron admitidas o les dan permiso, les dan la oportunidad
de desarrollarse plenamente como personas que son, no solamente reduciéndolas a su perfil migrante, sino reconociéndoles en calidad de personas. Me encanta este punto, Luisi, porque creo que podría haber un falso dilema en esta idea de tener que seleccionar a personas que puedan integrarse mejor y que entonces necesitamos simplemente recibir algún tipo de migrantes, de personas migrantes con altas calificaciones, ¿no? Que quizás en realidad puedan, mal implementados, pues llevar a procesos de exclusión muy importantes, ¿no? Me encanta este punto y o sea, resaltar este punto porque creo que también existe una idea entre muchas personas que están trabajando con estas poblaciones o que están tratando de pensar políticas y programas, ¿no? En que en realidad necesitamos cierto tipo de personas en México. Y tú y yo lo hemos platicado mucho, hemos pensado tratar de pensar en las oportunidades que puede brindar la migración. Y estas oportunidades pues no se limitan a recibir a cierto tipo de personas, ¿no? Y en realidad, y aquí quizás puedes platicar un poco más de la experiencia comparada, porque en realidad incluso países como Canadá, que tienen el sistema de puntos, también prevén claramente procesos de reunificación familiar y procesos de refugio y asilo para personas en busca de protección. Entonces también no podemos dejar de lado, ¿no? Que incluso en estas políticas migratorias más amplias, más complejas, como tú propones, que tenemos que apostar hacia ellas, ¿no? Pues en realidad hay muchas otras causas o razones por las cuales la gente migra y que no todos van a caer en esta categoría que tú mencionabas, incluso de trabajadores migrantes, ¿no? Entonces se vuelve todavía mucho más compleja la selectividad, los procesos de integración si pensamos en todas las poblaciones que conviven en estas migraciones y movilidades. Sí, sí, sí. Por un lado, como bien dices, existen estas discusiones, yo creo que en todos los países, eso sí, o sea, independientemente del nivel de desarrollo, tú te encuentras con el mismo tipo de discusiones en el plano político de que es necesario tener mayor selectividad para escoger a los mejores, a la crema innata. Y lo que observamos en la investigación comparativa es que, en efecto, para ciertas ocupaciones, y nosotros nos centramos en la profesión médica, no solamente médicos, sino todos los que pertenecen a la profesión médica, también enfermería y también personal técnico dentro de la profesión médica. Pero respecto a la profesión médica, hay puertas de entrada abiertas en todo el mundo. En la muestra de 32 países, desde Timor Oriental hasta Alemania, tenemos puertas abiertas para la profesión médica. Todo el mundo se pelea por las y los profesionistas en este ámbito. Y si cambiamos el foco y vemos qué pasa con profesiones como trabajadoras y trabajadores en el sector agrícola o en el sector doméstico y de cuidados, ahí el panorama es muy distinto. Y las puertas están o totalmente cerradas o abiertas, pero con muchas condiciones, abiertas en esquemas temporales para las personas en el sector agrícola, en sectores de cuidado, pues abiertas por periodos más largos, porque suelen estar empleadas y empleados en ámbitos privados en los cuales se desarrolla una relación de confianza y se quieren periodos largos también de involucramiento, pero están muy limitadas para ambos sectores las posibilidades de convertirse en residentes permanentes. Y con ello también se le niega a estas personas que fueron admitidas con este tipo de visa, se les niega la posibilidad de desarrollarse en la sociedad de origen, de acceder a mejores empleos, incluso de desempeñar sus trabajos de mejores maneras si siguen invirtiendo en sus cualificaciones. Y eso es lo que a mí me parece realmente preocupante de estos esquemas de selectividad, cuando congelan a las personas en el estatus y los derechos que se les dan en la entrada sin permitirles lo que sí se permite a las personas ciudadanas nacionales, que es sin límite de tiempo, sin temporalidades, decidir cómo quieren desarrollarse como personas, cómo quieren florecer. Y esto se niega muchas veces a las personas migrantes, ¿no? Hablemos ahí, Luis, un poco más de este acceso a la ciudadanía, cómo varía entre países, pero también en México, las discusiones que tenemos ahora también para no tener
ciudadanos de primera o segunda clase, como se dice. Este es un aspecto importantísimo en mi investigación, que no solamente nos centramos, como te decía antes, en la entrada y en la integración o en la salida y la vinculación con la diáspora, sino en el acceso a la ciudadanía de las personas migrantes y de las personas inmigrantes, la retención de su ciudadanía. Y aquí algo que encontramos ya desde hace algunos años en una investigación previa fue que hay un área gris entre la ciudadanía y la nacionalidad. Y esto es súper curioso para nuestros colegas del mundo anglosajón, que toman estos dos términos como si fueran sinónimos. Ellos dicen citizenship y nationality y no diferencian, porque en su tradición legal no hay gran diferencia. Pero en el mundo, si uno se sale de los confines de la investigación solamente en el mundo desarrollado y observas otras regiones, te das cuenta que sí que hay diferencias entre ciudadanía y nacionalidad. Y en Latinoamérica y el Caribe, de manera muy preocupante, de hecho en México, encontramos que los estados-nación emplean la ciudadanía y la nacionalidad de formas muy distintas. De manera que el supuesto de que países como México son más abiertos porque ahora permiten a los ciudadanos mexicanos adquirir N número de nacionalidades más dependiendo de dónde vivan, sin jamás tener que renunciar a la mexicana, tiene una cara muy oscura, un lado B, digamos, y ese lado B es que exige a las personas inmigrantes en México renunciar a su nacionalidad de origen para adquirir la mexicana. Es decir, nuestro reconocimiento de la doble nacionalidad es asimétrico. Se vale para los ciudadanos de origen mexicanos, pero nunca para los naturalizados mexicanos, ¿no? Y los naturalizados mexicanos nunca tendrán los mismos derechos que las personas mexicanas de origen para acceder a cargos públicos, por ejemplo, y ejercer sus derechos electorales pasivos tampoco. Entonces, aquí lo que observamos es que hay una estratificación de la ciudadanía dependiendo de qué tanto el Estado-nación atribuye a la persona una lealtad exclusiva e indisoluble o una lealtad adquirida de origen. Y esto se observa con muchas variaciones en Latinoamérica y el Caribe, pero sobre todo en Centroamérica, y el caso más preocupante de todos, me atrevo a decir, es México, donde hay ciudadanos, yo te diría, de primera, de segunda y de tercera, ¿no? Porque dependiendo de qué tan mexicano seas de origen o naturalizado y qué tan exclusivamente seas mexicano o compartas tu membresía con otros estados-nación, se te van negando más derechos ciudadanos. Entonces, por eso decimos, no, ciudadanía no es lo mismo que nacionalidad. Súper interesante porque es verdad que muchas veces se confunde, ¿no? A ver, en este espacio queremos hablar de México como destino y a mí me interesa mucho tratar de entender cómo podemos ser más acogedores, cómo podemos ser un país más incluyente, que integre mejor a las poblaciones. Un poco para empezar a cerrar, Luisi, me gustaría tratar de pensar en lo que podría ser México para poder llegar a ello, sin que sean recetas, ¿no? Digamos, ¿qué es lo que necesitaríamos modificar en general en distintos niveles para tratar de poder tener este cambio, ¿no? Y que realmente seamos pues un destino, ¿no? Fíjate, Claudia, como igual lo hemos comentado en otras ocasiones tú y yo, es difícil comenzar como con el plano legal, porque en el plano legal México hace muchas cosas muy bien, o por lo menos ya las hace muy bien desde hace más de una década. Y son pocos los huecos que quedan en el plano legal que deberían rellenarse, pero sí hay un par de huecos que deberían rellenarse. Uno es respecto a la integración de las personas con una experiencia migrante. Yo no diría solamente inmigrantes, sino también personas migrantes que han experimentado el retorno con diferentes grados de voluntad, ¿no? Y también la integración temporal de personas que sean migrantes temporales o en tránsito, ¿no? Si quieres no hablar de integración, sino más bien de conceptos de inserción, pero estos son vacíos que nos faltan en México, que nos queda pendiente en la agenda
ahora que estamos empezando a concebirnos como un país receptor también, ¿no? Un país de integración. Otro plano muy importante es esta desigualdad entre ciudadanos. O sea, es un asunto, una situación la que acabo de describir con respecto a las personas naturalizadas y dobles nacionales. Es una situación desigual que lastima el principio democrático de igualdad entre las personas ciudadanas. Entonces es un asunto que merece repararse a la mayor brevedad posible. Es un asunto que a mi juicio es muy difícil de justificar, ¿no? Sobre todo porque nosotros concebimos que nuestros emigrantes son capaces de integrarse en otras sociedades. ¿Por qué negamos la misma capacidad a personas inmigrantes naturalizadas aquí de demostrar que son personas mexicanas en el momento de naturalizarse, tanto como tú y como yo, que nacimos aquí, ¿no? Entonces esos son dos huecos en el plano legal al que en realidad le falta muy poco para ser muy bueno, digamos, casi siempre en términos de rankings de políticas en el papel, México se encuentra bastante arriba. Y el segundo plano, que es mucho más difícil de cambiar, como bien sabemos, es el plano de las prácticas, de la implementación de las políticas que tenemos en papel, pero la implementación de las políticas en papel es algo que tenemos que empezar a estudiar más con diferentes métodos, con más etnografías, tratando de entender qué pasa con las burocracias encargadas de implementar, dónde están sus conflictos, por qué hay una confusión en mandatos y en intereses que molesta, obstaculiza la implementación clara. Pero el plano de las prácticas, ese sí que es un reto mayor. Y ese es un reto que requiere un enfoque y un abordaje multisectorial y además multinivel, porque ahí los obstáculos no van de arriba hacia abajo. No basta con que cambiemos las leyes y luego nos dediquemos a revisar leyes secundarias y reglamentos y protocolos. Es un asunto que tiene que ver con cómo las personas mexicanas nos percibimos como sociedad, qué tan abiertos nos permitimos ser. Y esto requiere de un trabajo mucho más profundo, de resocialización. Y aquí, apoyándome en estos conceptos de integración, pues digamos, más recientes, lo que tendríamos que exigir no es que las personas migrantes se adapten a lo que la sociedad mayoritaria y no migrante les exige, sino que exista un proceso de adaptación que es doble, en el cual también los que no migramos, los que nos quedamos aquí, nos dejamos irritar y aceptamos no solamente con tolerancia, sino con apertura las irritaciones, los impulsos nuevos que traen las personas migrantes con su experiencia migrante, sea cual sea. O sea, un proceso de doble acoplamiento. Luis, y regresemos a esta idea, a esta imagen de los cambios de doble vía, en doble sentido, en donde la sociedad receptora, en este caso México, tiene que tratar de reconocer ciertos cambios para poder ser más acogedora, pero también esta idea de que las personas migrantes pues también están poniendo todo lo suyo para poderse insertar en nuestra sociedad, ¿no? Creo que ahí me encanta que digas que en realidad tenemos que robarle este lenguaje a los que hablan de integración, porque creo que ayuda a entender, ¿no? Que no es solo adaptarse, no es únicamente insertarse, asimilarse. Pero pensando en este camino de doble sentido, digamos, tú ubicas evidentemente a las políticas migratorias en este doble sentido, pero también en la gran importancia, o sea, en la necesidad de poder repensarse desde la complejidad. Pensemos un poco para cerrar, no tanto en esta doble vía, sino, y como dices, bueno, ya tenemos las políticas, tenemos los programas, delineaste muy bien, pero a mí me gustaría vincularlo un poco con esta falsa idea de que México no puede ser destino para ciertas poblaciones. Y creo que lo que falta hablar, y tenemos poco tiempo, pero es de la población en tránsito, porque digo, parecería que entonces pues México no necesita, no tiene por qué ser acogedor para estas poblaciones que no se van a quedar siendo un poco extremos, ¿no? Si podemos tratar de acabar ahí, pensando también en la experiencia internacional, porque México también es país de tránsito,
¿Qué reflexión tienes? Ahí lo primero que se me ocurre es que este es uno de los ámbitos que han quedado pendientes en la legislación mexicana, a pesar de que fueron demandados por diferentes actores en la última década o más de una década, porque esta situación del tránsito por nuestro territorio pues no es nueva para nada, ¿no? Ha ido en aumento en los últimos años, se ha vuelto un asunto cada vez más politizado dentro de México y sobre todo a raíz de grandes discusiones originadas en Estados Unidos. Pero es una asignatura pendiente y una muy difícil de cumplir, porque ahí se hace presente el plano internacional, una situación enorme de asimetría que impide a México atender este asunto como otros países podrían atenderlo más fácilmente con permisos de tránsito o visas temporales. Y las pocas veces que México ha dado pasos para tratar de atender este asunto del tránsito con ciertos derechos, con regularidad, con permisos temporales para el trabajo, con inserción en el sistema de salud, pues han sido muy mal vistos por terceros países. Entonces, aquí nos aproximamos peligrosamente al ámbito de las relaciones internacionales y vemos que los Estados-nación tampoco son tan soberanos como se suele decir que las políticas migratorias son el ámbito por excelencia de la soberanía, además de la seguridad, ¿no? Y aquí vemos que países como México se enfrentan a limitaciones muy grandes cuando también tratan de ejercer, adoptar, desarrollar políticas migratorias para ámbitos que son absolutamente centrales en sus perfiles migratorios. Muchísimas gracias. Creo que esa idea de todo lo que queda pendiente nos ayuda también mucho a tratar de pensar en abrir nuevas agendas, no solo de investigación, sino también algunos otros agendas de política. Muchísimas gracias, Luisi. Me encanta que podamos platicar el día de hoy en Destino México, pensando en que México, pues sí, va a ser un destino, un país receptor, pero tiene muchos otros papeles también que cumplir. Siendo país de migración, de retorno, de tránsito, de refugio, de asilo, pero también sin dejar de lado la idea que existe entre migración, movilidad y ciudadanía. Así que muchísimas gracias y los espero a todos en un episodio más de Destino México, Migraciones y Movilidades. Muchas gracias, Luisi.